El libreto del Grupo L casi estaba escrito. Casi. Pero en el fútbol, nada se firma hasta que suena el silbato. Inglaterra necesitaba ganar para asegurarse el primer puesto y el cruce más favorable posible. Panamá, prácticamente eliminada, llegaba con una misión diferente: el orgullo. Demostrar que su segunda participación en un mundial no sería un simple trámite. Esta es la historia de cómo se despidieron del torneo y lo que ese partido nos dice sobre el estado real de estas dos selecciones. Pongan el contexto en perspectiva. Inglaterra lideraba el grupo, pero todavía tenía algo que proteger: el primer puesto. No dependían de nadie más, solo de sí mismos. Para el cuerpo técnico inglés, esto era exactamente lo que querías: controlar tu destino. Panamá, en cambio, venía de acumular derrotas y llegaba sin nada que perder. Y ese estado mental, paradójicamente, a veces libera a los equipos. La pregunta era si ese orgullo centroamericano iba a ser suficiente para hacer ruido contra una potencia europea. Y durante buena parte del primer tiempo, Panamá hizo exactamente lo que tenía que hacer. Bloque medio bajo, líneas compactas, ayudas constantes en la zona de creación inglesa. Los centroamericanos cerraron los espacios interiores, limitaron las líneas de pase hacia Bellingham y convirtieron el partido en un ejercicio de paciencia para Inglaterra. La circulación inglesa se veía, seamos honestos, bastante previsible. Poco desborde, escasa sorpresa en amplitud. Panamá resistía. Y había algo genuino en esa resistencia. Un equipo que sabe que no va a ganar, pero que se niega a doblegarse sin pelear. El 0-0 del primer tiempo fue, en cierta forma, el logro más grande de Panamá en este mundial. Pero entonces llegó el segundo tiempo, y con él la diferencia de categoría que no se puede esconder durante 90 minutos. Inglaterra encontró los espacios. La paciencia del primer tiempo empezó a pagar dividendos. Las llegadas desde segunda línea, el movimiento de los interiores, Bellingham apareciendo entre líneas para abrir el campo. Todo lo que Panamá había logrado contener empezó a desmoronarse. El desgaste físico pasó factura, cuando un bloque defensivo se hunde por agotamiento. Los espacios que antes no existían aparecen de repente. Y los ingleses, con la calidad que tienen, no perdonan esos regalos. El 1-0 llegó. Y con él, la confirmación de que la jerarquía iba a imponerse. Y si el primero fue el gol que rompió la resistencia, el segundo fue el que cerró cualquier conversación. Con el 2-0 en el marcador, el partido entró en una fase de administración. Inglaterra no necesitaba arriesgar, no necesitaba impresionar. Tenía lo que venía a buscar: los 3 puntos, el primer puesto y el camino hacia los 16avos asegurado. Panamá intentó reaccionar, pero seamos realistas. Sin haber creado prácticamente nada en 90 minutos, sin un solo gol marcado en todo el torneo, la capacidad ofensiva simplemente no estaba ahí. El equipo centroamericano se fue del Mundial 2026 con 0 puntos, 0 goles y una pregunta enorme abierta sobre qué necesita esta selección para dar el siguiente paso. Pero antes del análisis, necesito que nos detengamos un momento en esto. Hubo un tramo en este partido que resume todo lo que fue la Copa del Mundo para Panamá. El primer tiempo. Ese momento en que el bloque panameño aguantó el empuje inglés, en que el 0-0 parecía posible, en que una selección de Centroamérica le miraba a los ojos a uno de los favoritos al título. Varios analistas lo dijeron sin rodeos: qué injusto fue este mundial con Panamá. Y yo les entiendo. Grupo L con Inglaterra, Croacia y Ghana. 3 rivales de máximo nivel. Sin margen de error desde el primer día. El orgullo de mantenerse competitivos hasta cierto punto tiene valor real, aunque la tabla no lo refleje. Ahora el análisis de fondo. ¿Qué hizo bien Inglaterra y qué dejó en el tintero? Lo que funcionó es claro: la paciencia. No se desesperaron cuando Panamá cerró los espacios en el primer tiempo. Mantuvieron la estructura, siguieron circulando, esperaron a que el desgaste hiciera su trabajo. Eso habla de un equipo maduro, con confianza en su proceso. Bellingham entre líneas fue el conector que necesitaban para abrir el bloque panameño, y las llegadas desde la segunda línea resultaron decisivas. Pero hay algo que no podemos ignorar. La circulación fue previsible durante demasiado tiempo. Poca sorpresa en amplitud, movimientos anticipables. Contra un equipo de mayor nivel en eliminatorias, esa previsibilidad puede costar caro. Inglaterra ganó, pero no convenció del todo. Y este es el momento del partido que lo cambió todo. No fue un gol olímpico ni una jugada de manual. Fue el segundo tiempo, ese instante colectivo en que el bloque de Panamá comenzó a ceder. El agotamiento físico de defender durante 45 minutos contra uno de los mejores ataques del mundo pasó factura de golpe.
Las ayudas defensivas llegaban tarde, los espacios entre líneas se abrieron. Y ahí, en esa fragilidad, fue donde Inglaterra impuso toda su clase. Así se rompió el partido. Así se confirmó una realidad que el fútbol repite una y otra vez. Puedes tener el mejor plan defensivo del mundo, pero si no tienes la capacidad física y técnica para mantenerlo 90 minutos contra una potencia, no. O el segundo tiempo siempre llega a cobrar la deuda. Y el error más costoso de Panamá fue estructural, no puntual. El plan defensivo fue correcto para el nivel que tienen. Pero el problema es que Panamá nunca logró generar el más mínimo peligro en campo rival. 0 goles en todo el torneo. 0 amenazas reales frente a Ghana, Croacia e Inglaterra. Cuando tu única esperanza de puntuar pasa porque el rival cometa un error catastrófico, porque tú no puedes crear situaciones de gol por tus propios medios, estás en una posición estructuralmente débil. No es un problema de actitud. El equipo compitió. Es un problema de construcción ofensiva, de recursos para transicionar rápido y generar peligro real. Y eso no se resuelve en un partido. Se resuelve en años de trabajo. Miremos la tabla final del grupo L porque dice todo lo que necesitamos saber. Inglaterra termina primera con 7 puntos. 3 partidos, 2 victorias, 1 empate, 6 goles a favor y 2 en contra. Clasifican con autoridad. Croacia es segunda con 6 puntos. Ghana tercera con 4 puntos. Y Panamá cierra última, con 0 puntos y 0 goles marcados en todo el torneo. Para Inglaterra, el primer puesto significa un camino en eliminatorias, que, si bien no será fácil, en este mundial nunca lo es. Al menos arranca desde una posición de ventaja estructural. Son candidatos reales. Y lo demostraron sin necesitar florituras ni goleadas épicas. Solo eficiencia y jerarquía. Y ahora hablemos de lo que viene para cada uno. Para Panamá, este Mundial 2026 cierra un capítulo duro. Su segunda Copa del Mundo en la historia y se van sin puntos. Eso duele, pero el debate que deben tener estos próximos años no es sobre el espíritu, ese estuvo presente, sino sobre la construcción ofensiva. ¿Cómo pasa Panamá de ser un equipo que defiende bien a ser un equipo que también puede generar? Esa es la pregunta que define su futuro. Para Inglaterra, los 16avos de final se asoman como el verdadero examen. El primer puesto mejora el cuadro en términos generales, pero en este mundial los cruces serán difíciles sin importar desde qué posición llegues. ¿Tiene Inglaterra la profundidad y la variante táctica para llegar lejos? Lo que vi en este partido me genera dudas. Cerremos con lo que realmente importa. Inglaterra 2, Panamá 0. Un resultado esperado, pero que esconde matices que vale la pena discutir. Los ingleses confirmaron que son candidatos. Pragmáticos, sólidos, con calidad individual suficiente para romper cualquier bloque. Pero la previsibilidad en su juego ofensivo es una señal de alerta que no podemos ignorar cuando lleguen los cruces de verdad. Panamá, por su parte, se va con algo que no aparece en ninguna tabla. La certeza de haber competido con todo lo que tenía. No fue suficiente, pero tampoco fue una vergüenza. Ahora dime tú, ¿crees que Inglaterra tiene lo necesario para llegar a la final o su juego previsible los va a frenar en cuanto encuentren un rival de su mismo nivel? Déjalo en los comentarios. Suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo análisis.